Bueno, entonces vamos a reiniciar con la parte de depresión. Em, y como les decía, es un trastorno, digamos, psiquiátrico que es muy frecuente en nuestra población de personas mayores, con una prevalencia de síntomas bastante relevante, que va desde un 7% hasta un 50%, digamos, de los pacientes con estos síntomas. En general, a nivel mundial, es la tercera causa de pérdida, digamos, de años de vida por discapacidad a nivel mundial, que eso es muy, muy alto. Y más o menos la mitad de estos cuadros depresivos se presenta por primera vez en personas mayores de 65 años. El problema es que afectan con mayor frecuencia a las personas mayores con enfermedades crónicas, con deterioro cognitivo o con algún grado de discapacidad, que es bastante como obvio, ¿no es cierto? Porque entre más enfermedades tengamos, más condiciones que nos limiten, pues el ánimo también va a ser mucho menor. Esto, un poco, digamos, la presentación, digamos, de la prevalencia de, de- de- de, mm, de depresión en los diferentes tipos de estadía. Por ejemplo, pacientes en la comunidad o atención primaria que se ven en consultorios, más o menos, si ustedes ven, hasta un 15-16% de prevalencia, pero pacientes que están hospitalizados aumenta a 23 y ya pacientes que están en unidades de larga estadía casi que un 45% de prevalencia. Entonces, en la medida que van siendo aumentando la dependencia y los cuidados y la evolución de las enfermedades y las comorbilidades, también la presentación de la depresión va a ser mucho mayor. La depresión es una enfermedad que altera de manera importante la parte sentimental y los pensamientos de las personas y se manifiestan en forma más frecuente como tristeza, decaimiento, sensación de incapacidad para hacer alguna actividad o enfrentar alguno de los retos de la vida diaria, la pérdida del interés en las actividades que antes sí resultaban placenteras y que de alguna manera el paciente mismo se da cuenta o las familias empiezan a ver que hay algo que está ocurriéndole a la persona que antes hacía algo y ya de un momento a otro empieza a no tenerle gusto por algo que antes parecía ser muy placentero. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la definición operacional aquí en Chile, tenemos que es una alteración patológica del estado del ánimo, caracterizado por un descenso del humor que termina en tristeza, acompañado por diversos otros síntomas y signos, y que son o que persisten por a lo menos 2 semanas. Tiende a manifestarse en cualquier etapa de la vida, pero como les decía yo, los mayores de 65 años ya empieza a haber una cantidad importante de pacientes que inician con estos síntomas y que en la medida que van volviéndose episodios o adquiriendo un curso recurrente, entonces la tendencia es a que esos episodios, esta recuperación episodio sea menor, se va volviendo más difícil. Disculpen que no le habían silenciado el teléfono. Un segundito para que no me vuelva a sonar. Ya. Y bueno, los riesgos, los factores de riesgo de depresión, digamos, si ustedes se dan cuenta, pacientes que presentan viudez van a tener un poco más de riesgo, pacientes que tienen una mala percepción de salud, la independencia funcional hace que como que al ser independiente tiene un poco más o está menos expuesto a sufrir una depresión, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y cuando hay caídas también va a ser que haya aumento de los trastornos del ánimo. También hay digamos, explicación biológica o más bien bioquímica de la depresión que se asocia también a procesos como inflamatorios, por lo tanto hay aumento de las citoquinas, del factor de necrosis tumoral, puede también inducirse de depresión mayor en personas que no hayan tenido en algún momento una historia psiquiátrica, pero que en algún momento vayan a empezar a tener estos síntomas asociados. Entonces, tiene que ver mucho con nuestros factores de neuromoduladores y
digamos, de conducción neurológica. Tenemos, por ejemplo, cómo la serotonina nos va o tiene que ver en la parte de los temores, las obsesiones y las compulsiones. La dopamina cómo se asocia también, digamos, a la parte de la atención, el placer, el recuerdo, la motivación. La norepinefrina asociada en la parte de la alerta y de la energía. Y en general los tres se asocian al ánimo y el estado de ansiedad. Entonces, estos neurotransmisores tienen que ver mucho en los sentimientos y cómo el paciente se encuentra anímicamente, como ustedes pueden verlo un poco resumido en estos círculos. Los síntomas, bueno, el diagnóstico difícil porque generalmente el paciente tiende a negar, generalmente estas culpas, la tristeza o alteraciones psicológicas, pero tienen que darle o le dar alguna explicación o tratar de darle alguna justificación. Eh, la verdad es que a veces no es tan fácil por la negación de nuestros pacientes. Hay que ver un poco, digamos, bien que cómo es que al paciente previamente a esto, hablar con las familias también, que generalmente son ellos los que pueden dar un poco más de luces de que algo le está pasando al paciente, ¿no? Se ha observado una mayor representación del ánimo, digamos, deprimido, molestias psicosomáticas, pobre satisfacción con la vida, con la desconfianza, esas cosas son las que generalmente podría empezarse a ver un poco el trastorno del ánimo hacia la depresión, ¿no? Y hay algunos síntomas emocionales como abatimientos, sensación de tristeza, disminución de la satisfacción por la vida, pérdida de la capacidad de disfrutar, eso se llama anedonia, la pérdida de los intereses o de los gustos por cosas que hacían antes, llanto, irritabilidad, sensación de vacío, miedo, ansiedad, sentimientos negativos hacia sí mismo, desesperanza, sensaciones de fracaso, soledad, inutilidad. Bueno, y ustedes leen esto y con solo leerlo ya se sienten un poco como tirados para abajo. Eso es un poco la parte de la depresión, ¿no? Entonces, si uno lee esto, puede tener un poco, digamos, de sintonía con lo que es una persona deprimida y que está viviendo eso todo el tiempo. Entonces, la verdad que su calidad de vida es está muy disminuida. Y algunos síntomas cognitivos en el cual hay una baja autoestima, hay un pesimismo, autoacusaciones y críticas porque ya no hace las cosas que antes hacía. Esta rumiación de problemas significa que estos problemas dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta en su cabeza y no logran sacarlos. Pensamientos suicidas, alucinaciones auditivas y visuales, dificultad para concentración y déficit de memoria. Estas son algunas de las cosas que también pueden asociarse con el trastorno depresivo. Y desde el punto de vista físico, tenemos que puede haber una hiporexia o anorexia, astenia, dinamia, trastornos del sueño. Y esos trastornos del sueño pueden ser con insomnio inicial o despertares precoces, alteraciones de la libido, dolor, inquietud y pérdida de motivación. Y estos son los criterios, digamos, para los episodios diagnósticos del CIE-10, para que lo revisen, ténganlo en cuenta, digamos, de cómo se clasifica según la OMS y esta clasificación del CIE. Y el diagnóstico, generalmente, bueno, como en todo en medicina, con una historia clínica bien hecha, evaluación de los criterios diagnósticos, el examen físico, un examen mental y afectivo, con entrevista, estas baterías neuropsicológicas y pruebas complementarias en caso de requerirse. ¿Qué pruebas diagnósticas podríamos ocupar en este caso? Entonces, desde el punto de vista de exámenes de laboratorio, tendría uno que, o siempre preguntarse, ¿qué voy a buscar con el examen que estoy pidiendo? ¿No es cierto? Entonces, como estamos hablando de pacientes que están con ánimo bajo, entonces tenemos que ver cómo está la tiroides, cuando hay problemas, digamos, de pérdida de fuerza, entonces cómo está el calcio, los electrolitos, función renal y obviamente síndromes anémicos con un hemograma. Además de esto, podríamos asociarlo con un poco más digamos, de búsqueda más específica con niveles plasmáticos de vitamina B12 o ácido fólico, alguna neuroimagen, electrocardiogramas, electroencefalogramas en general, buscando si hay alguna causa de tipo
o más bien que nos haga descartar que la depresión sea una depresión de forma como primaria, sino que más bien sea secundaria a alguna otra comorbilidad que pueda estar asociada en ello, ¿no? Em, Siempre se recomienda, digamos, realizar el tamizaje de depresión en las personas mayores y algunas de esas formas de tamizaje pueden ser con una sola pregunta o bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, una de las preguntas era, una pregunta sirve y esta pregunta que ellos estudiaron era, ¿siente que su vida está vacía? Y esta pregunta como sí misma tenía una sensibilidad del 59% y especificidad de un 89% para el tamizaje de depresión. Entonces, estos autores lo que hicieron fue correlacionar esta pregunta con un test de Cornell y demostraron que el deterioro cognitivo leve moderado, el rendimiento, en pacientes que tenían deterioro cognitivo leve moderado, el rendimiento era muy similar. Por tanto, si uno le pregunta, ¿esta pregunta sirve? La respuesta sería sí, sí sirve. Y es una pregunta muy sencilla de hacer y que podría ayudarlo a uno en hacer un tamizaje, no diagnóstico. Ojo, diferente ser tamizaje a hacer un diagnóstico. Hay otras evaluaciones, por ejemplo, la escala de Yeshabash, y la pregunta, digamos, aquí podría ser única, ¿se siente usted frecuentemente triste o deprimido? Pero la escala de Yeshabash también tiene otras diferentes tipos de preguntas, que la respuesta es sí o no, son 15 preguntas, pero uno puede tener una versión abreviada que son 5 ítems, y esos 5 ítems, que son los que están ahí en negrita, son los que uno más ocupa, digamos, en tamizaje en la consulta, pues por obviamente razones de disponibilidad de tiempo, ¿no? Y la pregunta primera era, ¿se siente básicamente satisfecho con su vida? ¿Se siente o se aburre con frecuencia? ¿Se siente inútil frecuentemente? ¿Prefiere quedarse en la casa en vez de salir a hacer cosas nuevas? ¿Se siente frecuentemente desvalido o que no vale nada? Entonces, según eso, uno podría ver eh, si es que este paciente tiene un síntomas depresivos, en lo cual si le hace uno el test completo de las 15 preguntas, un puntaje más de 5 estaría como positivo para depresión, y si hace el test corto de 5, más de 2. Esta también bueno, la escala de presión geriátrica, el GS-15, que es más o menos lo que les estaba comentando. La escala, digamos, la abreviada, que son las 5 preguntas, la ocupamos nosotros bastante. Ujú. Y como les decía, esa pregunta única también puede ayudar a ver, digamos, o descartar qué paciente estaría, o no tendría, digamos, un trastorno depresivo. Ahora, una vez que uno hace una pesquisa, pues lo que hay que hacer es el diagnóstico, y ya para el diagnóstico uno puede hacer que el paciente sea evaluado por tenga una evaluación psicológica formal, y una vez que uno ya ve que el paciente está cursando con un trastorno del ánimo, que tiene una depresión ya diagnosticada, entonces tenemos que hacer digamos, algún manejo, ¿no? Y dentro del manejo está la parte psicoterapéutica y también farmacológico. Y entre las farmacológicas, hay, digamos, que son las 5 R's de tratamiento antidepresivo, que es la respuesta, la remisión, la recuperación, la recaída y la recurrencia. Entonces, a eso tenemos que ver como la seguridad en el tratamiento, el tiempo de tratamiento y la adherencia. La respuesta al tratamiento antidepresivo, entonces, tenemos diferentes formas de que el paciente nos responda, ¿no? Entonces, uno inicia medicamentos, perdón, aquí. El paciente empieza a tener ánimo bajo hasta llegar a caer hacia la depresión, y iniciamos el tratamiento médico. Y ese tratamiento médico puede ser que el paciente no responda o que tenga una respuesta parcial. Y hasta acá, este paciente no tiene ninguna mejoría clínica, pero también tenemos unos pacientes que ya son respondedores, o pacientes que llegan a la remisión, a la recuperación, en el cual va a retornar hacia el ánimo normal. ¿Y qué mecanismos tenemos? Tenemos algunos mecanismos que son inhibidores enzimáticos, inhibidores de la recaptación,
fármacos que actúan en los receptores, y fármacos multimodales significa que pueden ocupar uno o dos o más de estos modos de acción o de eventual forma en que actúan estos fármacos. Entonces, acuérdense, inhibidores enzimáticos, inhibidores de la recaptación, o actúan en los receptores como tal propiamente tal, y los multimodales, que son dos o más formas de actuar. Generalmente, el 75 al 80% de los pacientes van a tener una buena respuesta al tratamiento antidepresivo. Hay algunos cambios en el metabolismo, la distribución y la eliminación de los fármacos. Se deben considerar para reducir, o sea, más bien para eh, hacer que las dosis de los medicamentos sean o estén de acuerdo con la forma en que nuestro paciente tiene su funcionalidad. Por ejemplo, una funcionalidad, una depuración renal disminuida, una depuración hepática disminuida. Eso hace que nuestros medicamentos tengamos que adaptarlos a ellos, y por tanto hay que acordarse que hay un metabolismo, fisiológicamente hay algunas alteraciones en la absorción y la distribución de los fármacos. Entonces, asimismo, tenemos que nosotros adaptarnos a ello, ¿no? Y la respuesta al tratamiento sí es similar a los pacientes jóvenes, es decir, uno tiene que esperar una respuesta parecida a la de los pacientes jóvenes. La evolución sí es un poco más lenta y los riesgos de recaída son mayores. La remisión y la recurrencia en un 55% de los pacientes logra remisión completa de los síntomas si el tratamiento se inicia generalmente los primeros 6 meses desde la aparición de los síntomas. Si se inicia después del año, solo el 16% logra una remisión. Y si se inicia después de los 2 años, más o menos un 11%. Ahora, si uno inicia el tratamiento al quinto año de la aparición de los síntomas, la tasa de remisión es menor al 1%. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que tenemos que estar atentos ante estos síntomas depresivos para tratar de iniciarlo lo más precoz posible. Ahora, la probabilidad de recurrencia, o sea, que vuelva a producirse otro evento después del primer episodio, es más o menos el 50%, y después del tercer episodio es un 90%. Entonces, son pacientes que siempre vamos a tener que estar controlando y siempre vamos a tener que estar pendientes de ellos. ¿Y qué tipos de antidepresivos hay? Antidepresivos tricíclicos, que son antidepresivos que bloquean la bomba de recaptación de serotonina y noradrenalina, y que tienen efectos indirectos facilitadores de la dopamina, con lo que se logra que haya más concentración en la sinapsis de estos neurotransmisores. Bloquean los receptores colinérgicos muscarínicos, receptores de histamina el H1 y alfa-1 adrenérgicos. Pero estos antidepresivos, por su forma de actuar, también tienen unas reacciones adversas, que son, por ejemplo, retención urinaria, constipación, glaucoma, alteraciones de la conducción cardíaca, trastornos de la orientación, puede tener hipotensión y confusión. Realmente estos antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, tratamos de no usarlos en nuestros pacientes mayores. Son buenos antidepresivos, pero tienen muchos efectos adversos, sobre todo en nuestros pacientes. El otro grupo son los inhibidores selectivos de la recaptación, en este caso de serotonina, que bloquean selectivamente, como bien lo dice, la recaptación de la serotonina. Entonces, aumenta la cantidad o la concentración en la sinapsis de la serotonina, y por tanto hace que haya más disponibilidad de este neurotransmisor. Dentro de este grupo están la citalopram, el citalopram, la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, ¿ya? La paroxetina tiene un poco más de efecto sedante, tiene un problema, digamos, que para disminuir dosis es mucho más, debe ser mucho más lenta porque tiene más efectos de rebote, y tienen menos efectos cardiovasculares que los anticolinérgicos, y se pueden administrar en pacientes, por ejemplo, que tienen glaucoma o hiperplasia prostática. ¿Qué efectos secundarios tienen? Generalmente puede tener náuseas, dolor abdominal, vómitos, anorexia, diarrea, que generalmente van a irse disminuyendo conforme se mantenga el manejo. Pero también hay algunos otros reacciones adversas como insomnio, temblor, sudoración, disminución de la libido.
y en algunos casos podría inducir manía. Entonces hay que estar también atentos ante estos otros efectos, que ahí sí deberíamos tener la posibilidad de cambiar el fármaco. Antidepresivos duales con efectos en dos neurotransmisores que tienen mayor tasa de remisión, mejor o más rápida inicio de acción, son más efectivos en depresión con componente somático y mayor efecto en depresión severa, ¿ya? Otros inhibidores de la recaptación, pero en este caso es serotonina y noradrenalina, la venlafaxina, por ejemplo, que estos medicamentos en dosis altas pueden inhibir la recaptación también de la dopamina, tienen baja afinidad por receptores muscarínicos, colinérgicos, histaminérgicos y adrenérgicos, y no inhibe o tiene muy pocas interacciones a nivel hepático, con una vida media corta y, digamos, una buena tolerancia. Así que es un medicamento que en teoría es bastante seguro. ¿Qué efectos adversos tiene? Como todos estos medicamentos, puede tener algo de insomnio, disminución del sueño REM, y por tanto se pueden generar algunas pesadillas, cefalea, episodios de agitación, náuseas, gastrointestinales, generalmente náuseas, sequedad bucal, constipación, y por la recaptura de noradrenalina, sudoración, retención urinaria, aumento de la presión intraocular, entonces hay que tener cuidado con el glaucoma, con la hiperplasia prostática, y puede haber un leve aumento de la presión diastólica, que esto es dosis dependiente, así que hay que tener precaución con los hipertensos. La recaptación de la serotonina y noradrenalina, como por ejemplo la duloxetina, que es un potente recapturador de serotonina y noradrenalina, pero menos potente de dopamina, tiene poca o nula afinidad con receptores dopaminérgicos, adrenérgicos, colinérgicos, de histamina, opioides y glutamato, y no inhibe la monoaminoxidasa. Logra disminuir la sensación del dolor también, entonces se ocupa bastante en pacientes que están con trastornos del ánimo asociados a dolores, digamos, o somatización, pero tiene algunos efectos también adversos como son náusea, sequedad bucal, constipación, fatiga, bueno, un poco parecido a lo que habíamos visto de los otros medicamentos. Eh, Otro antidepresivo noradrenérgico y serotoninérgico, este es más específico, que es la mirtazapina, que tiene una ventaja en nuestros pacientes, y es que tiene aumento o produce sueño, y la dosis pues se da una dosis única en la noche. Entonces, son pacientes que están con trastorno del ánimo, pero además con trastorno del sueño. Es un medicamento que nos ayuda bastante con eso. Tiene pocas interacciones con otros fármacos, también tiene un efecto importante que puede usarse como beneficio, que es aumentar el apetito, produce sensación, digamos, de, perdón, mayor sedación y ganancia de peso a dosis bajas, que es, dependiendo de la característica de nuestro paciente, puede ser una ventaja como tratamiento. En otros pacientes puede ser una desventaja, pacientes obesos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, y bueno, las reacciones adversas que como están ahí descritas, muy parecidas a lo de los otros antidepresivos. Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, por ejemplo el bupropión, este se usa bastante en tabaquismo por la acción dopaminérgica, y que esta dopamina actúa en los mecanismos de recompensa, entonces en el de satisfacción, en el de agrado. Tiene pocos RAM, digamos, o más bien son poco frecuentes, eh, pero tiene uno que es muy importante, que es las convulsiones, que es dosis dependiente. En algunos puede tener algunas alucinaciones, ideaciones paranoicas, entonces tiene algunas reacciones adversas que son un poco complejas, así que hay que tener también igual precaución con ello. Aquí unas palabras con este medicamento, que es la trazodona, que es un fármaco que tiene un potente bloqueo de receptores de serotonina, 5-HT2, que además tiene un efecto inhibitorio de la recaptación de serotonina. Tiene un bloqueo de los receptores alfa, tiene un riesgo de hipotensión ortostática, pero tiene un efecto hipnótico. Generalmente la trazodona no es muy buen antidepresivo, es un antidepresivo muy débil,
por lo tanto no se usa mucho como antidepresivo, pero sí lo usamos mucho en pacientes con trastorno del sueño. Entonces no es un fármaco de elección en manejo de trastornos del ánimo, pero sí nos puede ayudar en pacientes que están con algún trastorno del sueño. Para eso es bastante bueno. Y dentro de los antidepresivos multimodales, que estos son, por ejemplo, la vortioxetina, son fármacos que tienen un mecanismo de acción que inhiben la recaptación directa de múltiples subtipos, digamos, de neurotransmisores y por tanto van a actuar en diferentes niveles y con diferentes tipos de neurotransmisores y tendrían una respuesta bastante rápida y adecuada. Y obviamente asociado a la terapia farmacológica tenemos que asociar psicoterapia y generalmente la psicoterapia más utilizada es la cognitiva conductual, que va orientada hacia la resolución de problemas, y una psicoterapia interpersonal, que también tiene que ver con la familia, los cuidadores. Entonces, bueno, esto es una mirada bastante rápida para que ustedes después puedan tener una lectura personal de los diferentes fármacos, cómo actúan, cómo tienen efectos secundarios que tenemos que cuidar y cómo vamos a encaminar nuestro manejo. Así que eso les tenía que comentar acerca